Tarot, arte renacentista. Acabada la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, en Europa surge un despertar, una nueva conciencia. Las consecuencias de la guerra de los 100 años se podrían comparar con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, con el fin de los grandes imperios, o la Segunda Guerra Mundial, que abre las puertas para una nueva mentalidad más predispuesta a grandes cambios y entregada al triunfo del capitalismo. Estamos hablando ya del Renacimiento. Acabada la pesadilla en Europa, hay una gran luz de esperanza y las gentes, de la mano del humanismo, giran su mirada hacia la antigua cultura clásica. El Renacimiento comienza en Italia en el siglo XIV y se extiende por Europa durante los 2 siglos siguientes. La Edad Media ya llega a su fin. Es el inicio del declive de la sociedad agraria en beneficio de la urbana. La Iglesia va perdiendo influencia. El descubrimiento del continente americano destruyó la teología basada en el número 3, que se fundamentaba en la Biblia, y que hacía referencia al reparto del mundo entre los 3 hijos de Noé, la Trinidad, etc. El 3 es un número simbólicamente muy presente en el cristianismo. Se diría que es el número del cristianismo. La existencia de un nuevo continente influye en la mentalidad europea y es trascendental. Las verdades teológicas son revisadas y se pierde además el miedo a vivir en los tiempos previos al juicio final. La teología del número 4 es humanista. Las personas de la época viven al margen de los límites cristianos. El impulso hacia la recuperación de la cultura clásica, la visión del ser humano como centro principal de atención, la belleza a través de pautas precisas, crearon una nueva sociedad para un tiempo nuevo. El Renacimiento permite que el Bosco pinte con pincel surrealista, como el Jardín de las Delicias, con un extraordinario despliegue simbólico al servicio de la fe cristiana, renovando el modo en el que los pecados son expuestos, que demuestra también el modo en que las personas habían evolucionado psicológicamente. El símbolo necesita, para estar vivo, de la capacidad de quien lo visiona de poder entenderlo. De lo contrario, deja de ser útil como vehículo de una idea que se pretende transmitir. Es también tiempo para Galileo, Tiziano, Tomás Moro, Botticelli, Miguel Ángel, Lluís Vives, tantísimos otros. Europa se reconcilia con la cultura clásica, reflejándose en la arquitectura, el arte, la afición por la mitología, el pensamiento, etc. Es en este mundo que se renueva cuando surge el tarot. El tarot es un arte que nace en este ambiente del Renacimiento, en un tiempo de profundas transformaciones. Kurt de Belén, aunque se equivocó al afirmar que el tarot procedía de Egipto, en cierto modo se acercaba a la respuesta del misterio, pero él no leyó nunca a Jung y había cosas que no terminaba de entender, como la cuestión de los arquetipos y sus actualizaciones. El tarot responde a la voluntad del Renacimiento de recuperar los valores grecorromanos, pero cuando una cultura se pierde, toda recuperación es siempre una aproximación, y cuando las personas del Renacimiento pretenden recuperar la cultura clásica, solo se aproximan a ella, pues la memoria está perdida. Cualquier intento de recuperar una tradición perdida es siempre un esfuerzo melancólico que podrá crear una tradición nueva, pero nunca la recuperación de la tradición evocada, que puede servir como mucho de inspiración. El arquetipo, por otro lado, nunca se destruye, pero adapta su forma al vehículo que lo transporta. Quizá el Belén pasó por alto esto,
cuando afirmaba que el tarot era de origen egipcio. El conocimiento es el resultado de muchos factores, de la capacidad intelectual del individuo, las condiciones sociales del estudiante, el acceso que éste tenga a la información, los juicios previos y otros factores. Así, una sociedad adquiere conocimiento según las condiciones en las que se desarrolla y de sus intereses ideológicos preferenciales, que limitarán en mayor o menor medida su capacidad de aprendizaje y la dirección de sus intereses. La sociedad del Renacimiento, impregnada por la ideología cristiana, se acerca a los dioses de la antigüedad y lo hace reinventándolos o adaptándolos. Así, Juan Pérez de Moya, matemático y hombre de ciencia, nacido en el año 1513, desde posiciones cristianas, hace un repaso de la mitología griega en su libro Filosofía secreta, en la que intenta explicar de modo racional la naturaleza de esos dioses y por qué los antiguos los crearon y adoraron. Para Pérez de Moya, las narraciones mitológicas eran pura ficción, creada por humanos idólatras. El sentido de las narraciones mitológicas que recoge transmiten, según él, valores morales. Como ha ocurrido siempre, las narraciones mitológicas son interpretadas por personas que necesariamente realizan su interpretación con las premisas que les son contemporáneas. Y podemos poner un ejemplo de algo muy actual, como es el juicio moral a las obras del pasado con criterios del presente. La narración mitológica parece en su significado que permanece a lo largo del tiempo, pero lo parece porque el intérprete verá lo que por sus propias características culturales está en condición de percibir. De este modo, la sociedad del Renacimiento se reencuentra con la cultura clásica, pero filtrada por el tamiz cristiano, y a través de ella no deja sin embargo de reencontrarse con la naturaleza, una naturaleza que ya quería ser explicada y conocida en los tiempos más remotos. Los textos atribuidos a Hermes son textos de diversos autores, mezcla de filosofía griega y religión egipcia, también en menor medida de la religión judía. Los griegos dotaron a Egipto de una filosofía de la que carecía, encerrado en una teología férrea. Los griegos encontraron en Egipto una religión que conservaba sus misterios y su pureza, y que ellos le hicieron propia, ya que habían perdido tiempo atrás la suya propia, a causa de un desarrollo cultural que promovía la especulación filosófica, pero que les vaciaba de valores firmes. De modo que los griegos no se comportaron con Egipto como invasores que intentan destruir al invadido, sino que en cierto modo valoraron como buena la cultura egipcia y ambas se transformaron. Fue en Alejandría donde griegos, egipcios y judíos se van a encontrar y nacerá la filosofía hermética, contenida en los pocos textos que nos han llegado, el denominado Corpus Hermeticum. La religión judía, más encerrada sobre sí misma, fue la que menos influencia sintió. Aparte de los judíos cristianos que sí se vieron, quizá por conveniencia, influenciados por el hermetismo, como podemos observar en el Evangelio de San Juan, con alusión al verbo, en la cual el evangelista venía a decirles a los gnósticos que lo que ellos buscaban es lo que tenía el cristianismo, es decir, el verbo que se había hecho carne, el verbo que haciendo referencia al Corpus Hermeticum. El sincretismo que se dio en aquella época quedó reflejado en una carta del emperador Adriano que dice lo siguiente: el Egipto de que tú me hablas, también, queridos servianos, lo he encontrado ligero o móvil, cambiando de forma y de moda a cada instante,
Los adoradores de Serapis son cristianos y los que se llaman obispos de Cristo son devotos de Serapis. No hay un jefe de sinagoga judío, un samaritano, un sacerdote cristiano que no sea astrólogo, arúspice, fabricante de drogas. El patriarca mismo, cuando viene a Egipto, es forzado por unos a adorar a Serapis y por otros a adorar a Cristo. Los textos herméticos, el corpus hermético, intentan explicar la naturaleza de las cosas y la naturaleza del hombre en relación a ella. La cultura egipcia influenció a la griega y esta al resto del continente europeo, pero a lo largo de ese viaje fue transformándose. Cuando los griegos conquistan Egipto, ya no es el antiguo Egipto de los faraones y los últimos sacerdotes egipcios desaparecieron aislados sin permitir que sus conocimientos fueran desvelados. Aunque he de suponer que tampoco serían ya la misma religión y los mismos conocimientos que aquellos sacerdotes que participaron en los tiempos más gloriosos del antiguo Egipto. A pesar de todo, sí podemos afirmar que la cultura egipcia antigua influyó en su día en la griega y luego más tarde al revés. En cualquier caso, la cuenca del Mediterráneo ha sido, en cuanto a influencias culturales, un escenario muy activo en el que las distintas culturas se fueron influyendo unas a otras en mayor o menor medida. El renacentista quiere ubicar al ser humano dentro de la naturaleza, pero no lo hará sin contar con la aún fuerte presencia de la fe cristiana. De modo que la naturaleza ya no es explicada en función de la acción de los dioses antiguos. Estos quedan reducidos a mitos de los que extraer ideas útiles, pero han sido sin embargo ellos quienes aportan el concepto de integración en la naturaleza de las cosas. Todo está integrado en todo. Es así como la idea básica se modifica para seguir viva. Ahora el impulso de explicar la naturaleza es más racionalista, con todas las limitaciones de la época para la libre experimentación. Pero el impulso para el reencuentro con la naturaleza de las cosas es ya imparable. Es el tiempo de Paracelso y de unión entre el cosmos y el ser humano. Europa se vuelca en la ciencia y el conocimiento. El conocimiento no se adquiere en un camino recto y sin interrupciones. Lucrecio, nacido en el año 96 a.C. y muerto en el 55 a.C., seguidor de Epicuro, ya intentó dar una explicación de la naturaleza sin participación divina, en su poema de nombre de la naturaleza de las cosas. Dice: la materia es eterna, aunque no lo sean los cuerpos. El ser humano posee la voluntad de indagar, de hacerse preguntas sobre sí mismo y de cuanto le rodea. Por eso, en cuanto pudo, recuperó la tradición del estudio de su propia naturaleza. El símbolo es el único modo en el que lo inefable puede ser explicado. El símbolo, sin embargo, como vehículo, necesita actualizarse. En realidad, el objeto del simbólico carece de importancia, es tan solo el portador de una idea. Ha de ocultar, pero ha de ser posible su interpretación. En el caso del tarot, los arcanos mayores fueron convirtiéndose en los depositarios de principios arquetípicos y con toda seguridad, no de forma intencionada, sino espontánea y natural, fruto de la voluntad del renacentista de conciliarse con el nuevo espíritu de la época, sin que ese espíritu chocara de frente con las creencias oficiales establecidas. Fue en Italia, en el siglo XV, donde se imprimen las primeras cartas del tarot, cartas que solo las familias más adineradas podían permitirse, porque se confeccionaban a mano. Esas cartas poseían ya imágenes propias de los arcanos mayores. Estas barajas, con el tiempo, fueron la base del juego de los triunfos. Las investigaciones históricas apuntan a la región italiana de Lombardía como lugar de nacimiento de las cartas del tarot. El tarot de Francesco Sforza
año 1450, tiene ya una combinación de cartas que ha llegado a nosotros y que denominamos tarot tradicional. Estas cartas de aquella época eran confeccionadas por encargo y las figuras a veces respondían a los deseos de quienes las encargaban. Antes del siglo XV no se utilizó la expresión tarot para mencionar esas cartas. Antes de que llegara el siglo XV se denominaban triunfos y formaban parte de un juego de cartas para un uso exclusivamente lúdico. Los arcanos menores ya existían en el siglo XIV y en cualquier caso las referencias más antiguas se limitan y ciñen a Italia. A finales del siglo XV los arcanos menores y mayores ya se usaban juntos y su uso era un juego de azar. Las cartas de los triunfos podían ser un sistema jerarquizado de relaciones entre arcanos, de modo que cada arcano tenía un sentido simbólico o alegórico inferior o superior a otro. En el siglo XVI se empieza a utilizar la expresión tarot para aludir a las cartas de los triunfos. Gracias a los sistemas de reproducción, las cartas se empiezan a distribuir más fácilmente a otros lugares de la geografía europea. A partir del siglo XVI, es también cuando autores como Francisco Pícina se consideraban que las imágenes del tarot eran representaciones de valores morales. En ese siglo es cuando en Francia ya hay cartas de este tipo. Ya es en el siglo XVIII cuando se comienza a interpretar el tarot como un sistema simbólico de contenido esotérico. Más allá de las leyendas que sitúan el tarot en pasados lejanos y misteriosos, la investigación positiva señala la región italiana de Lombardía como el lugar en el que surgen las láminas del juego de los triunfos, que serán el origen de los arcanos mayores del tarot. De las cartas que se conservan en museos y en coleccionistas privados, la gran mayoría de ellos son de origen lombardo y siendo muchos de ellos láminas de triunfos. Estas láminas se hacían por encargo y el juego debía de ser una suerte de duelo entre cartas en las que una lámina era superior a otra, así como el juego de piedra, papel o tijera que se juega con las manos. En el año 1900, un investigador británico, un tal R. Steele, que publicó un documento que es fácil de encontrar por internet, en el que da cuenta de un manuscrito medieval en el que habían algunos sermones contra los juegos de azar y de cartas. En uno de estos sermones de finales del siglo XV, posiblemente de 1490, se mencionan los nombres de algunas de las láminas que hoy forman parte de los arcanos mayores. El fraile consideraba las cartas de los triunfos como el misal del diablo, ya que aparecen ángeles, el diablo e incluso el papa. En el sermón explica algunos detalles que ayudan a entender la forma en la que se jugaba. Así, expone un listado en el que está, primero, el bagatela, el mago, que era inferior a todos. Segundo, imperatrix. Tercero, imperator. Cuarta carta, la papesa, o míseros que os negáis la fe cristiana. Quinta carta, el papa, o pontífice que debería estar consagrado a la santidad. Esos jugadores le han convertido en su cabecilla. Todo eso son comentarios del fraile. La templanza, l'amore. El 8, el carro. El 9, la fortaleza. 10, el reino. Carta 11, el ermitaño. Carta 12, el colgado. Carta 13, la muerte. Carta 14, el diablo. Carta 15, la torre. Carta 16, la estrella. Carta 17, la luna. 18, el sol. 19, el juicio. 20, la justicia. 21, el mundo. Y 22, el loco. De este modo, existe una prueba que confirma documentalmente que los arcanos mayores formaban parte de un juego de naipes cuyo uso era social
y recreativo. Se conoce del siglo XV la existencia de un juego llamado Triunfos de Petrarca, basado en las obras de Francesco Petrarca, de donde se jerarquiza las diversas fuerzas que afectan al ser humano. El amor es vencido por la castidad. La muerte puede ser derrotada por la fama que prolonga la memoria de la persona famosa, y es una manera de mantenerla viva. Luego la fama es vencida por el paso del tiempo. Sería posiblemente un juego de arrastre o de bazas, como el que tuviera la carta de triunfo o más fuerte, y se quedaría con las cartas que hubiera en la mesa, es decir, como el guiñote, el tute, el juego de bazas, en el que cada jugador echa una carta en la mesa y quien tiene la carta más fuerte se lleva las cartas que hay en la mesa. La palabra tarot, tarocchi en italiano, para designar el mazo de cartas empezó a usarse a partir del siglo XVI y no existe evidencia documental del uso de esa palabra antes. El registro más antiguo lo tenemos en el inventario o registro de un guardarropa de la corte de los Ferrara en el año 1516. Pero hay rastros de tarots antiguos como el de Carlos VI, mandado a hacer por el rey de Francia en el siglo XV, cuando las cartas de tarot ya se iban extendiendo por Europa dentro de la aristocracia, y encargado de hacerlo fue el artista Jacquemin Gringoner. Algunas de estas cartas han llegado a nuestros días y están expuestas en la Biblioteca Nacional de París y son la torre, similar a la torre del tarot de Mantegna, el sol, la luna, la sota de espadas, el juicio, el papa, el mundo, el ermitaño, la muerte, el ahorcado, la justicia, la templanza, el carro, el amor, la fuerza, el loco y el emperador. Los occidentales somos el producto cultural de muchas influencias. El cristianismo, que ha estructurado culturalmente el continente, tiene su origen en el judaísmo, de tradiciones semitas anteriores. El cristianismo tomó influencias griegas también, luego Grecia a través de Roma aporta una gran influencia cultural, y cuando llega la época del Renacimiento y se redescubre la cultura clásica a través de la memoria de Roma, la caída de Bizancio en manos del Islam favorece aún más el despertar de la cultura clásica con la llegada de arte y de personalidades relevantes de Oriente. Se redescubre también al propio ser humano como centro de atención y de estudios. Se producen progresos tecnológicos, las artes y las ciencias con el uso de la imprenta. Se favorecen lo que podríamos llamar el inicio de la globalización cultural, ya que la información puede alcanzar mayores distancias y una mayor distribución. Encontramos en el tarot evidencia de su origen occidental y de entorno cristiano-cultural, como es la presencia de las cartas de elementos cristianos occidentales, como las virtudes cardinales, la prudencia, el ermitaño, la templanza, la fuerza y la justicia. Otra carta con una clara alusión cristiano-cultural es la justicia, en la que un ángel toca una trompeta y los muertos salen de sus tumbas. Esta es una referencia directa al juicio final y resurrección de los muertos. Cito un pasaje bíblico que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Nuevo Testamento, 1 de Corintios 15:52. Otro elemento evidentemente cristiano lo encontramos en la Carta del Mundo, flanqueada por los 4 evangelistas en su forma simbólica: el león, que simboliza a Marcos, el águila, que simboliza a Juan, el ángel, que simboliza a Mateo, el toro simboliza a Lucas. Por otro lado, la aureola de la Carta del Mundo recuerda la aureola de los Pantocrátor, en los que en su interior solía estar la imagen de Cristo, pero en esta ocasión aparece una mujer. ¿A quién puede referirse? ¿Qué simboliza a esa mujer dentro de la aureola? En mi opinión, podría estar haciendo referencia a la mujer que aparece en el libro del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Dice la cita bíblica: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Antiguamente se creyó que la mujer del Apocalipsis era la Virgen María, pero las mujeres que aparecen señaladas en ese libro suelen hacer referencia a ciudades.
Actualmente se interpreta que esa mujer representa al pueblo de Israel, y es que el texto menciona la palabra señal, es decir, que se trata de una imagen simbólica. Luego está la corona de 12 estrellas que simbolizan las 12 tribus de Israel. En este caso y por analogía, podríamos decir que ella está representando a la humanidad. Todo creyente es hijo de Abraham, y de este modo tiene sentido que una carta que hace alusión al mundo tenga como centro a la humanidad, en una época como la renacentista, en la que el ser humano se vindica a sí mismo como lo más relevante. Otra carta que hace referencia directa al entorno cristiano es la del Papa, y es lo suficientemente evidente como para no precisar más comentarios. Las razones por las que se ha creído que el tarot tenía un origen que se remonta a tiempos muy pretéritos, se debe a la eclosión del esoterismo occidental en el siglo XIX y antes con Coeur de Belén.